Bueno, inician una nueva materia. Ya esta es su final para terminar lo que vendría siendo este tetramestre. Qué rápido. Ya van más para allá que para acá prácticamente. Ya mero salen ustedes de lo que vendría siendo pues su carrera, ya prácticamente. Vamos a la materia que nos toca ver esta vez es todo lo que se relaciona con lo que vienen siendo los acuerdos estándares y comerciales. ¿Y a qué se refiere? Les mandé el programa ahí a su plataforma de Classroom. Y más que nada nos habla sobre todo lo que vienen siendo los tratados de libre comercio. Todos los tratados de libre comercio que ha habido entre México, en diferentes países. Ahorita vamos a empezar con lo que viene siendo el concepto de qué es un tratado de libre comercio, para qué nos sirve el tratado de libre comercio, cuándo surgió, y posteriormente vamos a ver lo que viene siendo el Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos, y así nos vamos a ir adentrando hacia lo que viene siendo la parte de lo que es el libre comercio, que lo conocemos como el TLC. ¿Sí me escuchan bien? ¿No hay problema de audio o algo? Bueno, empezamos. No, maestra, yo la escucho muy bien. Ok, hola Andrómeda, buen día. Nuevamente nos vemos, Andrómeda. Bueno, empezamos aquí con una pequeña, pues... Sí, maestra. Sí, empezamos aquí con una pequeña introducción en donde nos dice cuándo fue que inició prácticamente lo que es el Tratado de Libre Comercio. Dice que fue el 4 de diciembre de 1999 cuando se puso en vigencia lo que se le conocen como las leyes de preferencia arancelarias andinas, que son más conocidas como las siglas en inglés ATPA. Mediante esta ley, la vigencia caducó un 4 de diciembre del 2001. En Estados Unidos se buscaba promover en los países andinos actividades alternativas en lo que era el cultivo de lo que le conocemos como la coca, pero no la coca de tomar, sino la cocaína de fumarla, así en este caso. Dice que los países beneficiados en este tipo de tratado fueron únicamente Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Y el mecanismo empleado pues fue ir liberando en forma unilateral todos aquellos tipos de impuestos de importación que se tenían que realizar por los productos provenientes de lo que vendrían siendo otros países. Tenemos aquí como una pequeña historia o como antecedentes de lo que vendría siendo el Tratado de Libre Comercio. Y tenemos que esta empieza el 4 de diciembre de 1999 y aquí se estipuló lo que vendría siendo una ley de preferencias arancelarias andinas y que les decía ahorita por sus siglas en inglés se le conoce como la ATPA. La otra historia o el otro antecedente dice que los países beneficiados dentro de lo que vendría siendo este acuerdo comercial fueron Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador. Obviamente se benefició, pero únicamente hubo un plazo de 10 años. Lo veíamos en la diapositiva anterior, empezó en el 91 y esto se termina en lo que es el 2001, que son prácticamente los 10 años en que se vieron beneficiado lo que fue parte de estos países. Dice que dentro de los productos beneficiados con la ATPA, se encontraba mucho lo que era la exportación de flores. Ellos empezaron haciendo este tipo de exportación, flores, y se hacía también lo que era un pigmento para una fabricación de pinturas. Eso fue lo que empezaron ellos prácticamente a exportar. Así fue como se inició en aquellos años.
tenemos aquí lo que vendría siendo el Tratado de Libre Comercio, a qué nos ayuda o a qué nos puede beneficiar. Dice que un Tratado de Libre Comercio nos ayuda a que se reduzcan los aranceles y otras barreras no arancelarias al comercio internacional, ya sea a nivel regional o a nivel mundial. ¿Qué entienden ustedes por reducción de aranceles en otro tipo de barreras? Es decir, que no había una función arancelaria dentro de lo que era el comercio. ¿Qué entendemos por un arancel? Les pregunto. Aquí empiezan ya sus participaciones desde el día de hoy. Nadie sabe qué es un arancel, para qué nos sirve un arancel. Buenos días, maestra. Día. Maestra, es una clasificación de algún producto, ¿no? Básicamente, que se le da si está sujeta a alguna restricción, alguna norma, algún aviso automático. Al principio dijiste, es una... Más bien es una tarifa para el pago de mercancía. Una tarifa para el pago de una mercancía. Es cuando a nosotros nos cobran lo que vendría siendo cuando se iba, porque ahorita ya no se puede, a Estados Unidos a comprar mercancía, que se iba a Laredo o que se iba a McAllen, a esas partes. Nosotros teníamos que pagar un impuesto, vamos a llamarlo así, ¿sí? Que en este viene siendo como un arancel, en este caso, un pago por algo que nosotros nos estamos trayendo prácticamente de otro lugar. Nos cobraban un impuesto. Aquí en México, pues obviamente lo conocemos como un impuesto. Allá se conoce como un arancel, que es el pago que nosotros teníamos que hacer por las diferentes tipos de mercancías que nos podemos traer nosotros prácticamente de otro lugar. Esto obviamente ponía ciertas barreras, no afectando obviamente, pero ya cuando te pasabas de cierta cantidad, pues obviamente ya no te quitaban ciertos productos. Eso era anteriormente, ahorita yo ya no sé cómo esté funcionando la mera verdad de esto, a raíz de que ya empezó esto de la pandemia, obviamente pues ya no se va para allá ni nada de eso, pero aquí la idea es pagar una cuota o un impuesto por lo que vendría siendo el producto que se está trayendo de otro lugar. Muy bien, Fraustro. Bueno, Víctor Hugo, más o menos también tuviste la idea acerca de lo que vendría siendo el producto, ¿ok? Dice que un tratado de libre comercio es un acuerdo entre dos o más países. ¿Y cuál es el objetivo principal de llegar a ese acuerdo en los dos países? Pues obviamente que se establecen diferentes tipos de reglas y que estas reglas obviamente tienen una relación comercial entre ellos. Son reglas que se tienen que ir siguiendo, como por decir una de ellas sería el pago de aranceles, el pago de ese impuesto o de esa cuota a lo mejor que nosotros tenemos que estar dando por la exportación o la importación de determinados productos. En un tratado de libre comercio no nada más hacemos el tratado y ya. Ahorita a ustedes les va a tocar trabajar más a ratito en ciertas preguntas que van a tener que desarrollar ustedes acerca de lo que es el Tratado de Libre Comercio, y ahí nos vamos a dar cuenta que no nada más es desarrollar un tratado o firmarlo, sino que se tienen que estipular ciertas reglas, se tiene que ver cuál es la relación que va a existir o cuál es el objetivo principal que va a existir entre un país y otro para que este tratado pueda llevarse de acuerdo bien. Dice que un tratado de libre comercio obviamente siempre va a buscar crear una zona
de libre comercio entre países que son parte del mismo. Es decir, el poder traerme yo cualquier tipo de mercancía, esa es una zona que le conocemos como de libre comercio, de yo poder exportar o poder importar determinado producto. Pero obviamente también cuando se firma un tratado de libre comercio, obviamente que se estipula, ¿verdad?, cuáles son los productos que se pueden exportar, cuáles son los productos que se pueden importar, etcétera. Dice que de esta manera, obviamente, productos y servicios se pueden intercambiar con mayor libertad. Por decir, anteriormente existía mucho, no sé ahorita todavía, que mucha gente iba al otro lado, traía ropa y vendía acá el producto. Acá en Tampico, bueno, los que no son de Tampico, existía una zona que le llamaban, que ya desapareció, el Macalito. Y en esa zona eran puros productos americanos los que traían lociones, tenis, despensas, como era el azúcar, leches, cafés, etcétera. Todo eso, obviamente, ellos ¿qué hacían? Pues hacían ¿una qué? Cuando lo traían del otro lado para acá, ¿qué estaban haciendo esas personas? Les pregunto. ¿Una importación? Una importación, exactamente. Ellos estaban importando un producto, ¿sí? ¿Para qué? Para nosotros poder venderlo acá, ¿ok? En esa importación, obviamente, el producto se vendía, gracias Andrómeda, el producto se vendía en base, obviamente, a nosotros obtenerle una ganancia. No íbamos a dar el producto al mismo precio. Pero obviamente aún nosotros le aumentáramos un poquito de porcentaje, nuestro producto iba a ser muy bien vendido y por lo tanto íbamos a tener muy buenas ganancias. ¿Por qué traían antes el producto? ¿Por qué lo traían de allá? Porque obviamente era mucho más barato. Entonces ahorita ya no sé, la mera verdad, con eso de que el dólar ha aumentado tanto y todo eso, yo creo que ya no conviene estar trayendo tanto producto y estarlo ofertando aquí. Aparte que ahorita pues no se puede por la situación en la que estamos viviendo. Pero aquí también tenemos prácticamente cómo podemos llegar o cómo se pueden llegar a alcanzar diferentes tipos de objetivos dentro de lo que viene siendo el Tratado de Libre Comercio. El primero nos dice que hay que estimular la expansión y la diversificación de comercios, de bienes y servicios entre las partes. ¿Qué entendemos por este primer objetivo? ¿Alguien que me puede explicar el primer objetivo? Estimular la expansión y diversificación del comercio de bienes y servicios entre las partes. ¿Nadie? Hay que participar. Esta clase vamos a tratar de hacerla más participativa. ¿Alguien que me pueda explicar este objetivo? Yo, maestra. Adelante, Andrómeda. Yo, maestra. Sí, dime. Bueno, sí. Más bien esto, bueno, esto se trata en que los países miembros de cada tratado, pues, se apoyen vendiendo y comprando sus productos, y por eso muchos países ponen ciertas barreras arancelarias o ciertos aranceles, ciertas restricciones, una para fomentar el comercio entre ellos de los diferentes productos que se manufacturan o se producen en cada uno de los países, y o también proteger la producción nacional, ¿verdad? Porque a lo mejor el comercio con algunos otros países, bueno, podría afectarnos, ¿no? Así es, Andrómeda, Básicamente gracias. es eso, la estimulación y expansión. Del producto, exactamente. ¿Cómo tenemos nosotros que estimular a esa persona para que obviamente haga la importación o la exportación de lo que vendrían siendo los productos?
Es lo que nos estaba explicando su compañera Andrómeda. Cómo cuando nosotros decimos va a haber un tratado de libre comercio, sí, pero a ver, vamos a ver cuáles son los objetivos que se tienen que alcanzar. Uno de ellos es tratar de ver cómo vamos a expandir o cómo vamos a llevar a cabo lo que vendría siendo la venta del producto a través de una importación o a través de una exportación. Es decir, que las partes estén de acuerdo para poder llevar a cabo lo que vendría siendo ese objetivo o esa función. El segundo objetivo dice que hay que eliminar recíprocamente lo que son las barreras al comercio de bienes y servicios originario de las partes. Aquí es lo que parte también de lo que explicaba su compañera, cómo hay que tratar de eliminar todas aquellas barreras que nos pueden prohibir a nosotros el poder importar o el poder exportar lo que vendría siendo un producto. A lo mejor porque no estamos pagando el impuesto que debe de ser, o a lo mejor porque no hay el medio adecuado para que me puedan traer mi mercancía. Entonces, para que pueda haber un buen tratado de libre comercio, tenemos que tratar de eliminar aquellas barreras que se nos puedan presentar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir expandiéndonos en lo que vendría siendo la venta del producto que vamos a importar o bien que vamos a exportar. Otro de los objetivos nos habla sobre lo que viene siendo cómo aumentar las oportunidades de inversiones en los territorios de las partes. Aquí, más que nada, nosotros tenemos que ver cómo vamos a poder invertir nosotros en lo que vendría siendo la extracción del producto. Nosotros vamos a decir, tenemos tanto capital, vamos a invertir tanto y cuánto es lo que vamos a ganar. Nosotros antes de hacer lo que vendría siendo el producto, antes de comprar el producto, tenemos que analizar lo que vendría siendo cuál inversión es la que vamos a obtener nosotros. A través de esto, obviamente que nosotros sabemos que podemos obtener capitales, que podemos obtener negocios entre diferentes tipos de territorios en lo que vendrían siendo las personas. Más que nada, esos son los objetivos. Y ahora sí que el principal objetivo de lo que vendría siendo un tratado de libre comercio entre un país y otro, obviamente es la venta del producto. Porque tú al estar vendiendo producto, ¿qué quiere decir? Que obviamente estás teniendo una ganancia, estás teniendo movimiento, estás teniendo un capital para lo que viene siendo tu ciudad, tu país, tu estado, ¿sí? Dice, ¿quién negocia los tratados de libre comercio? Dice que los tratados de libre comercio, por ser acuerdos entre estados, son negociados por el gobierno en representación de sus habitantes. Obviamente no nada más lo toma en cuenta el gobierno, lo pone a una valoración con lo que vendrían siendo los habitantes de ese país y se determina si se realiza lo que viene siendo el tratado de libre comercio. No nada más es el gobierno y ya, no, sino que aquí entra lo que vendría siendo la parte de los habitantes, ¿ok? Y dice, ¿quién administra esos tratados de libre comercio? Dice que el administrarlos o el llevar a cabo lo que vendría siendo cómo va a funcionar el libre comercio, dice que esto le compete a lo que es el Ministerio de la Economía Administrativa, es decir, a la parte administrativa económica de lo que vendría siendo un comercio. Dice que esto obviamente es a través de una dirección de administración de tratados y este es el que le va dando seguimiento a cada uno de los comités que conformaron lo que fue el Tratado de Libre Comercio. ¿Para qué? Para que estos cumplan con todos los compromisos que fueron adquiridos con el gobierno cuando se generó o cuando se desarrolló lo que fue el Tratado de Libre Comercio. Entonces, aquí entra el gobierno, aquí entra la parte administrativa económica de lo que vendría siendo un tratado. ¿Para qué? Para que no vayan a decir que no hay un fondo seguro o concreto sobre lo que viene siendo la importación o la exportación del producto. Dice, ¿quiénes participan en las negociaciones de un tratado de libre comercio? ¿Alguien que me pueda leer este punto, por favor? ¿Quiénes participan en las negociaciones de un tratado de libre comercio? Yo. A ver, adelante, Miguel. En las negociaciones de los TLCs participan funcionarios públicos, tanto del Ministerio de Economía como de otros ministerios e instituciones del Estado.
La representación del sector privado empresarial en las negociaciones se organiza a través de la Comisión Empresarial de Negociaciones Comerciales Internacionales, CENCIT. Sí. Entonces, gracias, Miguel. Entonces, si se dan cuenta, aquí no nada más son el gobierno, o sea, participan en diferentes tipos de organizaciones, participan en diferentes tipos de, podríamos decir, oficinas, como es la de la economía aquí. Y obviamente esto hace que mientras más participación de diferentes tipos de... Maestra. Perdón, dime, Andrómeda. Dime. Maestra, Dime. también participan, sí, también participan importadores o grandes Claro. empresas, contribuyentes, porque yo recuerdo, sí, yo recuerdo hace unos años estuvo saliendo en el diario oficial que convocó a las empresas o a los importadores de ciertas mercancías relacionadas con el acero, me parece, o con alguna otra manufactura, a que dieran como que su punto de vista por aquello de que iban a hacer unos cambios en la ley. Entonces, también participan los grandes los importadores. empresarios. Sí, aquí nos dice, mira, la Comisión Empresarial de Negociaciones Comerciales. O sea, son los que entran, dice, entra lo que es el sector privado empresarial en negociaciones. Entra lo que viene siendo la parte de las empresas, como tú nos los dices. Entra lo que viene siendo la parte del gobierno. Entra lo que viene siendo la parte económica, que es una administración que va, obviamente, como decíamos aquí en el anterior, nos va a llevar a cabo lo que vendría siendo a la representación de lo que vendría siendo la negociación que puede existir entre la importación y la exportación. Obviamente que aquí invitan, como tú dices, a varios negociadores, a varias empresas para que hagan una negociación si les interesa sobre lo que viene siendo la importación o la exportación de lo que vendría siendo el producto. Obviamente para que ellos puedan entrar a ese tratado y digan que sí les interesa, pues tienen que hacer mucho estudio, tienen que hacer mucho análisis, tienen que pensar, ahora sí que sentarse y ponerse a estudiar cuánto es lo que vamos a obtener, qué es lo que vamos a importar, qué es lo que nos van a mandar, cuánto es lo que vamos a gastar nosotros, cuántos van a ser nuestras ganancias. O sea, no nada más es de entro y ya. O sea, hay que hacer mucho hincapié en lo que viene siendo aquí, como nos dice, la parte económica. Aunque digamos es una empresa muy grande y sabemos que va a salir adelante, siempre hay que ver que obviamente esta no tenga pérdidas, al contrario, obtenga lo que vendrían siendo ganancias. Pero sí, muy buena tu observación, Andrómeda, porque aquí también entra, como decía aquí, la parte privada, el sector privado empresarial de lo que vendrían siendo los diferentes tipos de negocios. A lo mejor sea un negocio pequeño, pero pues tiene todos los medios como para entrar dentro de lo que vendría siendo un tratado de libre comercio. Obviamente, para poder entrar a un tratado de libre comercio, pues estipulan ciertos puntos, ciertos objetivos con los que tiene que cumplir lo que vendría siendo la empresa. No nada más es de aquí estoy y vamos a entrarle. No, o sea, hay que estudiar y analizar varios puntos o varios objetivos. ¿Ok? Dice, ¿cómo se negocia un tratado de libre comercio? Dice que un tratado de libre comercio se negocia o se lleva a cabo por lo que vienen siendo los gobiernos y obviamente únicamente son los gobiernos de aquellos países que están interesados en incluirse dentro de lo que vendría siendo el Tratado de Libre Comercio. Esto es obviamente a través de lo que viene siendo una reunión de negociación. Se tiene una reunión entre los países interesados con el gobierno y pues se lleva a cabo un acercamiento en donde se tienen diferentes tipos de intercambios de ideas en cómo se puede llevar a cabo lo que vendría siendo la negociación para que pudiéramos nosotros introducirnos a lo que viene siendo la parte de libre comercio. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Dice que una vez que se ha acordado lo que viene siendo el inicio de una negociación, pues los países llevan a cabo diferentes tipos de reuniones.
Esto lo hacen a través de lo que le llaman ellos como una ronda de negociación y en las que se discuten cuáles son los acuerdos o cuál es el texto que contendrá lo que viene siendo el Tratado de Libre Comercio. Por eso yo ahorita les decía, no nada más es aceptar, sino que hay que analizar, hay que estudiar. Y obviamente para esto pues se hace una junta, se hace una reunión en donde se establecen los puntos o se determina prácticamente si vamos a entrar o no, o si nos conviene o no accesar a lo que vendría siendo la parte del Tratado de Libre Comercio. Dice, ¿cuáles son los principales temas de negociación en los tratados de libre comercio? Dice que los principales temas son ¿cómo voy a accesar a un mercado? Esa es la primera pregunta, yo creo que se va a hacer lo que vendría siendo la persona que se interesa instruirse o llevarse a cabo dentro de lo que es el Tratado de Libre Comercio. ¿Cuáles son los servicios que yo voy a ofrecer o que me van a ofrecer prácticamente? ¿Cuál es la inversión que yo voy a poner? ¿Para qué? Para poder entrar dentro de la negociación del Tratado de Libre Comercio. ¿Cuál es la propiedad intelectual que se va a tomar en cuenta? ¿Cuáles son las compras de gobierno? ¿Cuál es la telecomunicación que va a existir? ¿Cuáles son las medidas laborales que se van a tomar en cuenta? ¿Qué tipo de soluciones en un momento determinado cuando haya un problema se van a tomar en cuenta? ¿Para qué? Para yo tener una medida de defensa. ¿Cuáles van a ser los procedimientos aduaneros? O sea, todos esos temas son los que se llevan a cabo cuando se hace esta ronda de negociación entre, como los vuelvo a repetir, únicamente entre los países que están interesados en entrar al Tratado de Libre Comercio. Obviamente, accesan, ven si les conviene y si no, pues no firma nada. Ya cuando uno firma y está de acuerdo, obviamente le entras, porque ya estás firmando un documento en donde tú te comprometes a tener esa función de trabajar con el Tratado de Libre Comercio. Pero les repito, se tienen que tomar en cuenta todos estos puntos o todo este tipo de negociación. Hay que verla, cómo se va a llevar a cabo dentro del Tratado de Libre Comercio y ver si me conviene o no como empresa, o a lo mejor nada más como un vendedor que yo voy a hacer dentro de lo que vendría siendo la importación o la exportación del producto. Aquí como conclusiones ya de este primer punto dice que gracias al Tratado de Libre Comercio, pues obviamente sí se han obtenido mayores ingresos de divisas, es decir, a lo mejor los que han invertido en la parte del Tratado de Libre Comercio han visto sus ganancias, ¿sí? Dice, se podrá negociar libremente con productos nacionales y obviamente pues se bajaría lo que vendrían siendo los precios a los mismos. A lo mejor yo ya no voy a dar el producto tan caro aquí en México. ¿Por qué? Porque viene un producto de Estados Unidos y viene mucho más económico. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Tratar de bajar el precio de mi producto. ¿Para qué? Para que este también se pueda vender o se pueda ofertar. Aquí otro de los puntos cuando entramos al Tratado de Libre Comercio es que va a haber un mayor campo para la exportación de productos. Aquí nos habla de lo que vendría siendo la parte de Guatemala, pero bueno, no nada más específicamente ahí, sino que podemos exportar más producto, va a haber más campo en diferentes países. Dice que aquí se puede abrir una agenda de cooperación en donde obviamente se incluye lo que viene siendo la parte del comercio exterior, y la otra es que se estimula una expansión de lo que vendrían siendo los bienes y servicios que pueden existir entre lo que es las partes que van a constituir lo que viene siendo el Tratado de Libre Comercio. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ahorita en la siguiente clase nos quedan 4 minutitos, por eso les pregunto si no tienen alguna duda de esta primera sesión. En la siguiente clase vamos a ver ventajas y desventajas de lo que viene siendo el Tratado de Libre Comercio. Les propongo, si entramos a los 5 minutos, ya no dejamos que pasen 20 minutos para seguir con la clase. ¿Cómo ven? Sí, está bien, maestra. En lugar de entrar hasta las 11, entramos a las 10:45. ¿Está bien?
Oigan, Sí, está bien. parece Sí, que sí, estoy, maestra. parece que estoy sola en la clase ahora. Están muy No, maestra. callados. Disculpe, maestra, estoy en la oficina. Sí, ya me di cuenta que estás tú y Miguel también están trabajando. Bueno, igual a lo mejor los demás, ¿verdad? También. Pero sí de perdido díganme, sí, maestra, no, maestra. Sí. Parece que Sí, maestra. estoy solita dando la clase. No, aquí estamos. Ok, ahorita vamos a ver ventajas y después vamos a ver, bueno, aquí vamos a ver, todavía alcanzamos a ver lo que vendrían siendo las ventajas. Y las ventajas de un tratado de libre comercio es que es apertura de más y más grandes mercados. ¿Para qué? Para colocar los productos. El que nosotros nos incluyamos dentro de un tratado de libre comercio es una ventaja, que pues obviamente vamos a la mejor acomodar más producto, vamos a vender más producto. Todo va a depender también el tipo de producto que nosotros vayamos a ofertar o vayamos a vender en este caso. Dice que también permite reducir o eliminar barreras arancelarias, permite el ingreso de bienes de capital, permite modernizar los sistemas de producción, aparte de que ayuda a la reducción del costo de la producción también. Otra de sus ventajas es que contribuye a mejorar la competitividad de las empresas, empiezan a crecer, obviamente, empieza a haber más ventas, empieza a obtenerse más ganancia, esa es otra de sus ventajas. Y es que nos ayuda también al incremento del flujo de la inversión extranjera, es decir, a lo mejor ya al rato vamos a tener nosotros inversiones en Estados Unidos, vamos a tener inversiones aquí en México y en otro país. ¿Por qué? Porque a lo mejor nuestro aumento de venta de producto, pues obviamente fue mejor y estamos teniendo un incremento en cuanto a la parte de la inversión de capital. También nos facilita que nos integremos a un país, al otro país como una economía mundial, pero también existen sus desventajas y una de sus desventajas es que el ingreso de productos en otros países puede ser a lo mejor una desventaja para lo que vendría siendo nuestra producción nacional. Pueden existir los problemas de oferta exportable. A lo mejor no beneficia ampliamente a lo que son los transnacionales de los países, ya que cuenta con una mano de obra que es especializada, a lo mejor ya es una desventaja para nosotros. Y una de las desventajas y que a veces consideramos pues a lo mejor no importantes y a lo mejor no la tomamos en cuenta, es cuando perjudicamos a la pequeña y a la mediana industria de manufactura. Es cuando nosotros en lugar de comprar el producto, ahora sí que mexicano, compramos el producto de otro lugar. Entonces, ¿esto qué es lo que provoca? Pues que obviamente haya una generación de más pobreza. Y dice que actualmente nuestros productores nacionales pues no están en condiciones de competir por el tipo de ingreso que se debe implementar dentro de lo que es el Tratado de Libre Comercio. Por eso mucho producto pues obviamente no se exporta, se tiene aquí para venderlo obviamente a nuestro mismo país. No podemos nosotros exportarlo porque no tenemos el ingreso adecuado. ¿Ok? Estas serían las ventajas y desventajas del Tratado de Libre Comercio. Ahora sí, ya se va a acabar esta primera sesión. A las 5 minutos después de que se acabe, volvemos a accesar a la siguiente clase. ¿Ok? Ahorita los veo en la segunda sesión. Ok, maestra, tenemos.